Bueno, Técnicas de Iluminación es una colección de 10 historias. Cada una se puede leer de manera independiente, aunque tienen un cierto hilo conductor que tiene que ver con el tema de la luminosidad, de la luz y de la sombra. Creo que el libro plantea un diálogo entre la luz y la sombra, entre las zonas más conflictivas de la naturaleza humana y situaciones difíciles, y otras, digamos, que inspiran más claridad, por así decir, ¿no? Hay ahí como una tensión entre esos dos elementos. A través de una serie de personajes que están algo perdidos, que buscan, que están inquietos, que no están cómodos en la situación en la que viven, y que todos, de alguna manera, se encuentran en esa encrucijada en que tienen que tomar decisiones en un sentido o en otro, por ellos mismos o porque la circunstancia que están viviendo se lo exige. Es ese momento, digamos, en que uno muestra lo que lleva dentro, muestra la verdad que hay en él y se define como personaje, ¿no? A través de sus actos y a través de sus palabras. Es un libro en el que tienen bastante importancia las voces. He dejado que los personajes hablen, que los personajes expresen, me he metido bastante en la conciencia de los personajes, he escuchado ese rumor interior que ellos tienen y he tratado de ser lo más fiel a eso y dejarles que se expresen sin juzgarlos a priori. Hay personajes que me caen mejor, personajes que me caen peor, pero yo los dejo que ellos hablen y que se muestren. Ahora dices, has tratado de reflejar la conciencia de los personajes, pero también su inconsciencia. Bueno, claro, sí, está bien visto. Digamos que yo el lugar donde me instalo para escribir es el interior de la cabeza del personaje. Entonces yo lo veo todo como lo vería el personaje, como lo siente el personaje, como él lo ve. Pero claro, eso también, como tú bien dices, tiene cierta dosis de locura y de inconsciencia, porque en el pensamiento humano y en la conciencia humana también existe esa parte, ¿no? Esa parte irracional o esa parte de locura, esa parte de pensamientos súbitos que a veces son destellos de humor absurdo. Con todos esos elementos yo he trabajado a la hora de escribir el libro. Sí. Es algo que se ve muy bien en el último cuento, Nautilus. Sí, sí. ¿No? Yo creo, sí. No, que me parece que ante la noticia, la gravedad de la noticia, no siempre los pensamientos que suceden a eso no siempre son, digamos, los más coherentes, digamos. Claro, yo he intentado ser fiel a cómo yo creo que funciona el pensamiento humano, que no es una línea continua ni de constante racionalidad, ¿no? Sino que funciona más a base de cortocircuitos o a base de pequeños flashes. A mí me parece que el pensamiento, por lo que yo veo en mí mismo, y creo que es extrapolable a todos los demás, funciona mezclando los niveles, ¿no? Entonces nosotros podemos tener un pensamiento elevado o un pensamiento de una cierta densidad y al lado, inmediatamente al lado, pensar en alguna banalidad o en algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Pero yo creo que el pensamiento humano va tejiendo, ¿no? Esas dos líneas, una línea de mayor profundidad y una línea de mayor extravío. Y yo he intentado trabajar con esos dos, digamos, elementos melódicos, ¿no? Cómo se van mezclando esas dos melodías. Muy bien. De hecho, también destaco lo que produce el relato, en el sentido de que quien lee tiene que reconstruir un poco lo que está pasando, lo que ha pasado antes, y a veces lo que puede pasar después. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo digo que son relatos un poco de capítulo 2, como que empiezan cuando la historia ya está empezada y hay ciertos elementos que no se cuentan en la historia pero que pesan en la historia y en cierto modo determinan lo que los personajes hacen, lo que piensan y lo que dicen, ¿no? Yo en todos los cuentos nunca se llega a saber del todo claro cuál es ese elemento misterioso, desconocido que hay, ¿no? Entonces es como un puzzle en el que falta alguna pieza.
mi idea era invitar al lector a que me ayude a construir esa pieza que falta, ¿no? Entonces en todos ellos hay una caja que no se sabe qué es lo que contiene, hay una fiesta en la que sucedió algo que no sabemos claro qué es, en todo siempre hay algún elemento que queda fuera de foco. Me parece interesante trabajar con lo que no se dice, con la elipsis, porque yo creo que le da mucha fuerza a lo que sí se dice, ¿no? Esa parte en sombra. Y obligas al lector a participar, a construir. Sí, más que obligarle, ya te digo que es un término como muy imperativo, claro. A mí me gusta invitarle al lector a que sea activo y a que también participe en la construcción del relato, no dárselo todo masticado, como se suele decir, ¿no? Claro. Yo creo que el lector es una fuerza activa, una fuerza viva, y yo cuento con él también para que sea creativo, le invito a que sea creativo, a que de alguna forma termine de cerrar el cuento, que yo no lo doy cerrado. Y en ese sentido el libro va de más desenfocado a más enfocado, ¿no? Sí, o de menos narrativo a más narrativo, si lo queremos decir así. Sí, empieza siendo un cuento muy de vagabundeo, el primero de todos, que yo lo veo como un cuento bastante chaplinesco, ¿no? Muy de salir y andar por los caminos y de pensar libremente. Y poco a poco se va armando y las historias van siendo cada vez más narrativas, van teniendo más, más desarrollo argumental a medida que el libro va progresando, ¿no? Ese es un poco el arco que dibuja el libro. Claro. Y en el primer cuento acompañas a Robert Walser, que de hecho tiene un libro que se titula El Paseo. Sí, es una especie de pequeño tributo, digamos, al espíritu de Walser, ¿no? Yo en ningún momento he pretendido escribir como Walser porque me parecería algo muy pretencioso. Yo me he imaginado que yo iba caminando como 5 o 6 metros por detrás de Walser, yo veía la espalda de Walser y el hombro de Walser alejándose y su sombrero cuando en sus paseos por Suiza, ahí pisando las zonas nevadas. Y me imaginaba un poco ir oyendo esa canción que cuenta Walser a través de sus relatos, que no son relatos con demasiado argumento, son relatos muy basados en la mirada. Hay un caminante que sale y va mirándolo todo, y va mirándolo desde el asombro. Esa mirada asombrada hacia el mundo es la que a mí me interesa mucho como lector, y creo que es bueno recuperarla. Me parece que Walser es un autor muy adecuado para el momento en que estamos viviendo ahora, ¿no? Es un autor que invita a acompañarle, y eso es lo que yo he querido hacer. Y humilde también, digamos, una mirada humilde, digamos. Muy humilde. ¿No? Él nunca se sitúa por encima de lo que ve, ni por encima de las personas que ve. Él lo narra todo desde la admiración. A veces esa admiración resulta sorprendente, porque el lector piensa que puede haber más ironía, o puede estar teniendo un elemento de pequeña burla, pero no. Hay una ligera ironía en Walser, pero yo creo que hay un verdadero asombro y una verdadera admiración por lo que él ve. Como que todo le fascina, digamos. Todo. Y esa sensación de salir al mundo desde la desposesión, porque Walser no tenía nada realmente. Y ahora, precisamente en este momento, me parece una compañía muy buena. Yo creo que todos los relatos tienen algo de ese registro, ¿no? de salir de casa, la casa como sentido amplio, como el hogar, como el lugar en el que estamos protegidos, y ir a ver qué nos encontramos, ¿no? Creo que también ha sido mi actitud a la hora de escribir los relatos. Como escritor yo he salido de lo que sabía, de mi zona de confort, de donde me siento cómodo, y he salido un poco a la aventura a ver qué me encontraba literariamente, ¿no? Y a veces he sentido cierto vértigo porque no sabía bien dónde iba a llegar, o si iba a llegar a algún sitio, o si en medio del relato no iba a encontrar un hilo para seguirlo. Pero también ha tenido mucha parte de emoción y de intensidad el salir un poco a ciegas a ver qué me encuentro. Muy bien, sí, porque luego hay esta otra tendencia, ¿no? Del cuento totalmente pensado previamente y muy cerrado en sí mismo. Sí. Son dos maneras de verlo. Son dos maneras de entenderlo, y creo que pueden ser muy respetables las dos, pero desde luego no es mi caso. Yo cuando empiezo a escribir no tengo un plan previo de lo que voy a contar, sino más bien una actitud de curiosidad y de descubrimiento, y de a ver qué me encuentro. Bueno, de hecho aquí hay una cita que puedes contarnos un poco más acerca de ella. Dice: porque escribir, pensaba yo, es estar más despierto de lo normal.
Un espasmo de lucidez recorre todo, nos sacude el sistema nervioso con una sobrecarga de vitalidad, de plenitud, de audacia. De algún modo hay que canalizar toda esa energía dispersa y un tanto alucinógena que desborda la conciencia. Bueno, esa es una idea, digamos, que yo comparto, aunque está expresada con una rotundidad que tal vez yo en mi vida cotidiana, digamos, que matizaría más. Pero bueno, a la hora de escribir creo que a veces somos muy tajantes, ¿no? Sí. Y en este caso dice algo que yo puedo pensar también, que yo creo que escribir no se escribe desde una lógica racional, o no escribimos con la misma mente que utilizamos para hacer tareas prácticas, por ejemplo. Yo creo que escribimos con una cierta alteración de los sentidos, o con la conciencia algo modificada, como se suele decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo que es estar más despierto de lo normal. Bueno, es una forma de expresarlo, ¿no? Ese punto de pequeña locura o de trance que uno tiene cuando escribe, ¿no? No es lo mismo escribir que hacer una tarea escolar o hacer una tarea de otro tipo, ¿no? Tiene esa voluntad como de un poco de abrir la mente, de buscar nuevos caminos, de explorar nuevas posibilidades. Para mí eso es estar más despierto de lo normal. Muy bien, Eloy, no creo que nada más. Bien. Muchas gracias.